Bienvenido a una lección sobre la comparación de medidas dadas en unidades métricas. En el primer ejemplo, si la distancia pupilar de una persona, que es la distancia de una pupila a la otra, es de 61 milímetros, y la distancia desde la pupila al centro de su labio superior mide 7 centímetros, ¿qué distancia es más larga? Para responder a esta pregunta, necesitamos comparar las distancias de 61 milímetros y 7 centímetros. Y por lo tanto, necesitamos convertir 61 milímetros a centímetros, o convertir 7 centímetros a milímetros. Para este ejemplo, convertiremos 7 centímetros a milímetros. Realizaremos la conversión usando una fracción unitaria. Entonces, primero escribiríamos 7 centímetros como fracción con el denominador de 1. Ahora multiplicamos por una fracción unitaria que convertirá centímetros a milímetros. Mirando las conversiones a continuación, usaremos la conversión, 1 centímetro es igual a 10 milímetros para formar la fracción unitaria. Como queremos que los centímetros se simplifiquen con este producto, las unidades de centímetros deben estar en el denominador de la fracción unitaria, dejando milímetros para el numerador. Ahora, usando la conversión, 1 centímetro es igual a 10 milímetros, la fracción unitaria es 10 milímetros dividida por 1 centímetro. Esta fracción es igual a 1, por lo que no estamos cambiando el valor, estamos cambiando las unidades al multiplicar por esta fracción. Observe que las unidades de centímetros se simplifican a 1, dejándonos con el producto de 7 veces 10 milímetros, o 70 milímetros. Como 7 centímetros equivalen a 70 milímetros, respondemos la pregunta por comparando 61 milímetros con 70 milímetros. Bueno, porque 61 milímetros son menos de 70 milímetros, ahora sabemos que 61 milímetros son menos de 7 centímetros. Y por lo tanto, 7 centímetros es la distancia más larga. Al dar la respuesta, damos la distancia usando sus unidades originales. Y por eso decimos la distancia de 7 centímetros es más largo que 61 milímetros. Veamos la segunda pregunta. Un médico compró 2.000 dosis individuales de 2.5 gramos de medicamento. Otro médico compró 4.5 kilogramos del mismo medicamento. ¿Cuáles cantidades más? Para responder a esta pregunta, necesitamos comparar 2.000 dosis de 2.5 gramos con 4 y 5 kilogramos. Bueno, 2.000 dosis individuales de 2.5 gramos serían 2.000 veces 2.5 gramos. Queremos comparar esta cantidad con 4.5 kilogramos. Bueno, 2.000 veces 2.5 es 5.000, lo que significa que comparamos 5.000 gramos con 4.5 kilogramos. Y por lo tanto, necesitamos convertir 5.000 gramos a kilogramos, o 4.5 kilogramos a gramos. Para este ejemplo, convertiremos 5.000 gramos a kilogramos usando una fracción unitaria. Comenzando con 5.000 gramos como fracción. Con el denominador de 1, multiplicamos por una fracción unitaria que convertirá gramos a kilogramos. Mirando las conversiones, 1 kilogramo es igual a 1.000 gramos. Usaremos esta conversión para formar la fracción unitaria. Queremos que los gramos se simplifiquen fuera de este producto y, por lo tanto, los gramos deben estar en el denominador de la fracción unitaria, dejando kilogramos para el numerador. La conversión es 1 kilogramo es igual a 1.000 gramos y, por lo tanto, la fracción unitaria es 1 kilogramo dividido por 1.000 gramos. Las unidades de gramos se simplifican a 1. El producto nos da 5.000 dividido por 1.000 kilogramos. 5.000 dividido entre 1.000 son 5 y, por lo tanto, 5.000 gramos equivalen a 5 kilogramos. Entonces, para comparar 5.000 gramos y 4.5 kilogramos, ahora comparamos 5 kilogramos con 4.5 kilogramos. Bueno, 5 kilogramos es mayor que 4.5 kilogramos y, por lo tanto, 5.000 gramos es mayor que 4.5 kilogramos. Y ahora sabemos que 2.000 dosis de 2.5 gramos son mayor de 4.5 kilogramos. Así que diremos,
2000 dosis individuales de 2 puntos, y 5 gramos son más de 4 puntos. 5 kilogramos de la misma medicación. Espero que hayas encontrado esto útil.